se escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vamos a meditar en la palabra de Dios viviendo en el espíritu. Gloria a Dios. Viviendo en el espíritu. Cuando no conocíamos a Dios, vivíamos en la carne, según los designios de la carne, según los deseos de la carne, y por lo tanto el resultado iba a ser muerte espiritual, iba a ser muerte también. Pero desde el momento en que llegamos a Cristo, gracias a Dios, se rompieron las cadenas, se desbarataron los yugos. El viejo hombre fue sujetado y el nuevo surgió, alabado sea Dios. El nuevo hombre, la nueva criatura, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que ahora tenemos que vivir y podemos vivir según el Espíritu de Dios. Así que el viejo hombre ya quedó sepultado, muerto. El viejo hombre ya quedó atrás. Ahora es la nueva criatura. Pero tenemos esa batalla constante, porque el viejo hombre se quiere levantar. El viejo hombre quiere resucitar. El viejo hombre quiere tomar otra vez posesión. El viejo hombre quiere otra vez tomar la fuerza. Pero hermanos, si nosotros vivimos buscando la presencia de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, siempre vamos a tener sujetado al viejo hombre. Y será la nueva criatura la que siempre estará en pie. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:1, ahora pues, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero quiénes? Los que no andan, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no es solamente los que están en Cristo, sino es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos no hay condenación. Así que si estoy en Cristo y vivo según el Espíritu, no hay condenación para mí. Aunque diga que está en Cristo, pero vivo en los deseos de la carne, haciendo los designios de la carne, me va a llevar a la muerte y me va a llevar a la condenación. Porque el solo hecho de llamarme cristiano o de asistir al templo no me va a garantizar la salvación, ¿verdad? Sino haber nacido de nuevo, vivir conforme al Espíritu de Dios, deleitarme en las cosas de Dios, porque aquí es vivir la vida en Cristo, en abundancia, aquí mientras estamos en la tierra, porque ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí en el mundo tengo que vivir esa vida en abundancia que Dios me ha dado, pero también la vida eterna. Pero eso es para los que viven conforme al Espíritu. Ahí lo dice claramente: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que ahora es lo que me dicta la ley de Dios, lo que me dicta una buena conciencia,
lo que me indica, lo que me inquieta el Espíritu de Dios. De acuerdo a eso tengo que vivir. Ahora, no según la vanidad de mi mente, no según mi necio corazón, no según el deseo de la carne, porque eso traerá consecuencias negativas. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en la epístola a los Gálatas, en su capítulo 5. Gloria a Dios. Y vamos a leer capítulo 5 de Gálatas y verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está claro. Fornicación, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que no tengo que ir según los deseos de la carne, tengo que ir según el Espíritu de Dios. Ahora, dice la palabra en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es, aquí está la diferencia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí no hay límites, aquí hay que desbordarse en el fruto del Espíritu. Y dice el verso 24, pero los que son de Cristo, escuche bien, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Irritar a su hermano, envidiar a su hermano, es vanagloria y es según la carne. Los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne y sus pasiones. Si soy de Cristo y el Espíritu de Dios mora en mí, tengo que cultivar mi vida espiritual, hermano. ¿Y cómo voy a cultivar mi vida espiritual? Con oración. Si soy más espiritual, con ayuno, con vigilia. Voy a cultivar mi vida espiritual leyendo, meditando en la palabra de Dios. Bueno, agregado a eso, con todas las ventajas que hoy nos da la tecnología, hoy podemos escuchar la palabra de Dios en nuestro hogar. Hoy podemos escuchar cánticos espirituales que eleven nuestra alma al cielo. Alabado sea el nombre del Señor, y mantenernos en esa comunión espiritual. Y entonces, hermano, vamos a estar en pie y vamos a estar en victoria, porque va a ser el Espíritu de Dios el que va a reinar, el que va a gobernar en mi vida. Vamos a vivir según el Espíritu. Entonces, cuando los deseos de la carne se quieran asomar, la voz de alerta del Espíritu, de una buena conciencia y el discernimiento espiritual que tenemos por la palabra, nos va a alertar ante las amenazas del enemigo. Y no podemos evitar que venga la tentación, pero sí desecharlo para no tener que ceder a la tentación. Entonces estamos ahí procurando lo mejor. Claro está
que hay una oposición entre el espíritu y la carne. Se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que caer de rodillas ante la presencia de Dios y pedirle la ayuda al Señor. Dame fuerzas, dame autoridad, Señor, para vencer las fuerzas del mal, la tentación, el mal, y poder vivir para ti, Señor. Y Dios le dará la fuerza para que usted se pueda deleitar en las cosas de Dios. Así que los que son de Cristo, dice, han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. O sea que si está en Cristo, si es de Cristo, no puede andar pecando, haciendo lo malo, los deseos, dándole lugar a la carne. No puede. Porque si es de Cristo, ha crucificado la carne, sus pasiones, sus deseos, y va a poder vivir para Dios. Regresemos a Romanos 8. No hay condenación entonces para los que están en Cristo, los que viven conforme al Espíritu. Y dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo la palabra? El hombre fue incapaz de cumplir la ley y se estaba condenando, por cuanto era débil por la carne y no podía cumplir la ley de Dios. Pero entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre, para que, hermano, viniera sin el virus del pecado, viniera Él como el Cordero puro y santo para ofrecer su vida en expiación de la humanidad, en rescate de la humanidad, pero también probar que si vivimos en el Espíritu, podemos hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, oiga eso, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Y Él venció al pecado, a la muerte, al diablo, al infierno, todo en la cruz del Calvario. Y ahora nos ha dado a nosotros esa victoria, que según la carne usted ni yo no podemos guardar la ley de Dios, mucho menos la ley mosaica, ¿verdad? No podemos. Pero entonces viene la ayuda de Dios. Y es que ahí es donde mucha gente dice, ay, pero es que es tan difícil, tan complicado, la ley de Dios es tan gravosa, no se puede. Claro, en la carne no se puede. Sin oración, sin leer la Biblia, sin humillarse ante Dios, sin pedir la ayuda de Dios, no se puede. Porque es algo espiritual. La carne no está capacitada. La carne se resiste a las cosas espirituales. Y le voy a poner un ejemplo. Para la carne, ¿qué es más fácil? Deleitarse en un cántico espiritual que eleve su alma al cielo, o una canción diabólica que mueva, como se dice, el esqueleto. Para una persona carnal, apenas medio oye la melodía, el pentagrama diabólico, y ya reacciona, porque está en la carne. Reacciona según la canción a dónde lo quiere dirigir. Reacciona. Pero que está en el Espíritu no reacciona a eso. Pero si al carnal le ponen un himno, se enoja, se molesta. Porque el carnal no se deleita en un cántico espiritual. Tiene que ser una persona espiritual que escuche esa alabanza, se identifique con esa alabanza, sea tocado por el poder de Dios. Y por eso es que el que vive en el Espíritu tiene una radio cristiana donde está escuchando música espiritual.
Pero el mundano no, el mundano está a todo volumen con la música del diablo, escuchando de día y de noche. Y se deleita en eso. Y el diablo lo manipula sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, su moral, todo lo manipula a través de las canciones diabólicas, porque está minada de pecado, de inmundicia y de maldad que lo induce a la fornicación, al adulterio, a la borrachera, a la infidelidad, lo induce a lo malo. Eso es lo que hace la música del diablo. Y por eso el que no es de Cristo, el que no tiene a Dios, en eso se deleite, ese es su deleite. Pero un cristiano no puede. Porque si un cristiano se pone a oír la música del diablo y del mundo, es porque no es de Cristo. No ha crucificado las pasiones o los deseos de la carne. No ha podido. No ha sido capaz. Que a veces porque van en el autobús, en el taxi o en la calle, ahí está sonando la música del diablo, pero eso no podemos evitar, no nos podemos poner tapones en los oídos. Pero que ya vaya de su voluntad a encender y a poner. Y para que los otros no se den cuenta, con sus audífonos, ahí están, nadie sabe que está con el diablo, solo él. Ahí ya se vuelve peligroso. Pero el cristiano se deleita en las cosas espirituales. Es más, hasta selecciona la música cristiana, porque no crea que toda la música cristiana es espiritual. Hay música cristiana que también ya se va para el lado del mundo y de la carne. Es más música nada más que música espiritual que edifique el alma. Entonces hay que hacer una selección. Y esa música edifica mi alma, me toca, me llena. Ahí me doy cuenta. Eso es como la programación que usted ve en la televisión. Todos tienen televisión. Y algunos no tienen solo uno, tienen un montón. Y no se puede negar que miramos televisión, ¿verdad? Noticias, programas, etcétera. Pero no podemos ver programas corruptos, de inmoralidad, de pecado, de inmundicia. Y la prueba es cuando se queda solo, donde nadie lo controla, ahí solito, en su habitación. ¿Qué está viendo ahí? Corrupción, su corazón está corrupto. Inmoralidad, que es lo que primero ofrece el diablo ahí, inmoralidad. Entonces no ha crucificado su carne, ni sus pasiones, ni sus deseos, y está en la cuerda floja, está en peligro de caer en pecado. Eso es como la señora que se siente a ver sus novelas. Si es cristiano ya no mira novelas. Y si mira novelas se llama cristiana, pero no es cristiana, porque la novela lo único que le va a enseñar es cómo engañar a su marido o cómo engañar a su mujer, que no se dé cuenta el pobre. Ay, mire cómo va con el otro más guapo, con el otro que tiene más dinero, con el otro que ese sí. Es lo único que le está enseñando. Si la mujer que tiene a su lado mire novelas, tenga cuidado, porque está en la academia del diablo enseñándole a ser infiel y corrupta. No va a decir que en las novelas oran. Dígame en qué novelas salen ahí. Vamos a hacer aquí una cadena de oración por la familia. ¿En qué novela van a leer la Biblia? ¿En qué novela van a cantarle a Dios? En ninguna. Si hasta los nombres lo dicen, ¿verdad? Yo me acuerdo de antes que salió mucho un anuncio, la pobre diabla, la que mira, y también así se llamaba la novela. ¿Por qué atacamos esto? Porque la gente dice, eso no es malo.
Y el diablo le dice, no es nada, no es malo. Hay que darle un taquito de ojos, nada más. No es así. Es corrupción. Y hay que tener cuidado con eso. Si usted quiere vivir conforme al Espíritu, solo no puede. Tiene que pedir la ayuda de Dios. Yo estoy seguro que Dios lo va a fortalecer, Dios lo va a levantar, Dios lo va a ayudar. Y ya no va a tener esos deseos que tenía antes en el mundo. ¿Verdad? Los deseos antes en el mundo. Fumar, beber, corromperse, perderse. Todos esos deseos del mundo se quedan atrás. Porque ya no es el viejo hombre, no es una persona pecadora, inmunda. Ahora es cristiano, es hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Ahora tiene una nueva vida, alabado sea el Señor. Su forma de vivir, de ser, de vestir, de hermano, de todo cambia completamente. ¿Sabe por qué? Porque ahora vive conforme al Espíritu de Dios. Conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ahí lo dice, solo no puede. Ya Cristo vino en carne, venció al pecado, venció a la muerte, porque Él fue tentado en todo, oiga esto, pero sin pecado. Usted puede ser tentado en todo si quiere, pero sin pecado. Tentado en todo, porque el diablo está ahí procurando inquietar, incitar hacia el mal. Pero si es de Cristo, ya no reacciona. Puede vivir para Dios. Así, hermano, usted sabe que el mundo está lleno de pecado. Esta generación es adúltera y pecadora. Esta generación está llena de violencia y de maldad, de pecado. El mundo está lleno de inmundicia. Pero el cristiano puede ser puro y santo para Dios, viviendo en esta tierra y preparándose. Ya está preparado, pero sigue ahí mejorando su condición de vida para tener un encuentro personal con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice la palabra? Dice verso 7, dice verso 6, perdón. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿qué está pensando usted? ¿Qué es lo que hay en su mente, en su corazón? Se le cruzan malos pensamientos, cosas malas, hasta sueña cosas malas. Tiene problemas. Tiene que ir a la presencia de Dios y poner en el altar y darle muerte a esos malos pensamientos y decirle: Señor, tengo malos pensamientos, tú lo sabes. Pensamientos suicidas, pensamientos de corrupción, pensamientos de vicio, pensamientos de inmoralidad, pensamientos de pecado. Señor, por favor, quítalo. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Usted no puede andar ahí contemplando esos pensamientos, tiene que desecharlo. Ahí lo dice claramente el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está pensando mentir, está pensando robar, está pensando engañar, está pensando hacer lo malo, es de la carne. Pero está pensando hablar la verdad, hacer la justicia, hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo agradable. Entonces es del Espíritu. Ahí está la gran diferencia. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es
Viviendo en el Espíritu, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.